Bueno, muy buenas noches para todos. Recordarles, mi nombre es Juan Felipe Roballo Velázquez, residente de oftalmología de acá de la Universidad del Valle. Y esta noche pues les compartiré el tema a tratar, que es el estrabismo con patrón alfabético o patrón en A y en B. Bueno, para recalcar algo de historia, entonces decimos que la incomitancia en verticalidad de la desviación horizontal tiene reporte desde mediados del siglo XIX, de Grave en 1855 como sus primeros aportes en esto. Finalizando el siglo XIX, ya Duane observó cierta variación en la variación de los ángulos de estrabismo según el paciente, si el paciente enfocaba su mirada hacia arriba o hacia abajo, pero tuvieron que pasar casi 100 años para que autores como el argentino Urrezabala en 1948, o Uris en 1958, o José Leider en 1958 también, hicieran como unos aportes con más carácter y empezaron a introducir estas formas clínicas de estrabismo al considerar pues, la fisiología motora de los movimientos oculares. Entrando en la definición de lo que serían los patrones alfabéticos o patrones A y en B, entonces simplemente es una desviación horizontal en la que hay una diferencia en la magnitud de la desviación entre si hacemos una mirada hacia arriba o una mirada hacia abajo. Pero ya para seguir dándole continuidad al tema, me parece importante recordar ciertos conceptos. Acá tenemos una imagen donde tenemos un corte sagital, un ojo izquierdo, donde vamos a encontrar lo que corresponde a los 7 músculos extraoculares. Les pregunto, ¿ustedes ven ahí el mouse? Sí, sí. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces acá, recordar, tenemos 4 músculos rectos. Tenemos el recto superior y el recto inferior. Tenemos los rectos, tanto el medial como el medial que lo vemos al fondo, y tenemos acá seccionado el recto lateral. Y aparte de esto, por acá atrásito, por encima del anillo de zinc, vemos seccionado el elevador del párpado, que no va a ser tema de discusión en esta charla. Y tenemos por último acá, por detrás, tenemos, pasando por la tróclea, tenemos el músculo, el oblicuo superior, una tróclea y su respectivo tendón. Vemos cómo se inserta hacia la parte temporal y posterior del globo ocular, superotemporal posterior. Y más abajo tenemos el oblicuo inferior, que vemos su origen, y vemos también cómo hace su inserción también en la parte posterotemporal del globo ocular. Y así esos músculos pues, van a hacer sus respectivos movimientos, sus determinadas funciones. Vemos un corte ya frontal del mismo ojo, un ojo izquierdo, donde vemos cómo sería la configuración del globo ocular. Y vemos también cómo la alineación como estos músculos, tanto los rectos superiores e inferiores. Vemos como sombra, como por dónde es el trayecto del oblicuo inferior y cómo sería el trayecto del oblicuo superior, que lo destacamos acá, su respectivo tendón y pues muy por encima del elevador del párpado. También acá les traigo esta imagen que es una imagen que hace alusión a lo que sería la espiral de Tillotson, que va a representar cómo es la distancia que hay entre las inserciones de los rectos y entre las inserciones y el limbo. Entonces empezamos por el recto medial, donde su inserción, esta distancia va a ser la más corta de todas, básicamente 5.5 milímetros, y se puede memorizar muy fácil porque se va hacia abajo, siguiendo el recto inferior, que es como la segunda distancia más corta, de 6.5 milímetros, luego el recto lateral, y por último el recto superior, que es el que tiene la mayor distancia, tanto entre la inserción del recto superior y el limbo. También cabe destacar acá en esta diapositiva que se notan las arterias ciliares anteriores. Generalmente son 7, corresponderían 2 para cada músculo, excepto para el recto lateral, que solamente va a ser representado por una sola arteria. Y esto lo traigo a colación porque cuando hacen cirugías de estrabismo es muy importante considerarla,
debido a que se puede presentar una complicación muy temida, que sería la isquemia del segmento anterior. Entonces, esta complicación, riesgo y todo esto es directamente proporcional pues, a la cantidad de músculo y a la cantidad de músculos que se toquen durante el procedimiento. Esta es una vista posterior del globo ocular. También, es que se las traigo porque quiero que se hagan una representación esquemática de los músculos y sus inserciones. Vemos un ojo derecho en su parte posterior, vemos cómo es como la salida del nervio óptico. Y acá en el centro vemos que está rodeado por múltiples arterias ciliares posteriores cortas y entre ellas nervios ciliares posteriores cortos. Vemos las dos arterias ciliares posteriores largas, acá a cada lado. Vamos a tener dos venas vorticosas superiores y dos venas vorticosas inferiores, que sabemos que cada una de estas dos, pues las de arriba drenan a la vena oftálmica superior y las de abajo a la vena oftálmica inferior. Y vemos cómo se correspondería lo que sería, o sea, a la izquierda tenemos el recto medial, el recto temporal, el recto superior e inferior, y cómo serían las inserciones de los oblicuos, tanto del oblicuo superior como la inserción del oblicuo. Y acá, pues, también, o sea, otro corte sagital donde acá se ve representado, para recordarles la inervación de estos músculos extraoculares. Recordemos que el tercer par va a inervar 5 de estos músculos. El pasar por el anillo de Sim va a generar 2 ramas. La superior va a dirigirse para el recto superior y para el elevador del párpado. Y su rama inferior va a generar ramas para el recto inferior, para el oblicuo inferior, para el recto medial y sus fibras parasimpáticas, haciendo su sinapsis en el ganglio ciliar. Entonces, esta sería como el tercer par, sus 2 ramas. Acá grueso que vemos el nervio óptico. Y por acá está seccionado el recto lateral, donde vemos cómo se ve su inervación con el sexto par. Y por acá arribita vemos el cuarto par con su emergencia, su dirección. Este cuarto par no pasa por el anillo de Sim, sino que se va a dirigir posterior y superior a coger directamente el cuarto par, perdón, el músculo oblicuo superior. Bueno, ya recordando como esta parte de anatomía básica y las referencias, vamos a pasar a mostrarles esta gráfica que se las quiero representar porque quiero que tengan en cuenta cómo sería la fisiología como de los movimientos del ojo. El ojo acá arriba podemos determinar lo que es una bolita, ¿listo? Pero entonces para ayudarnos a entender esto, vamos a trazar 3 ejes. Un primer eje que lo vamos a tener representado sería este eje anteroposterior, verde. Este eje, los movimientos que nos van a ejercer van a corresponder a rotación lateral o rotación medial. Vemos acá las flechitas. El segundo eje que vamos a trazar lo tenemos acá en rojo. Es un eje vertical. Lo hemos punteado de norte a sur. Y si hacemos rotar este eje, los movimientos que va a generar el ojo va a ser de derecha a izquierda. Va a corresponder de lo que sería la abducción y lo que sería la aducción. Y tenemos un tercer eje que acá en azul, que va a ser un eje transverso, que si hacemos girar, o sea, inventémoslo y tenemos atravesamos un palito, no sé, y lo hacemos girar, los movimientos que va a hacer el ojo va a ser de elevación y de depresión. Entonces, eso es como para ubicarnos, referenciarnos. Y en la parte de abajo se muestra cómo sería como la acción de cada uno de estos músculos. Por ejemplo, si acá en amarillo está representado el oblicuo superior. Entonces, si este músculo hace su acción, se contrae,
el movimiento del ojo va a ser en la dirección que se muestra en la flechita amarilla. Él va a llevar el ojo hacia hacer intorsión primaria. Y en verde tenemos representado lo que sería el movimiento del oblicuo inferior. Perdón, el movimiento del oblicuo inferior, entonces el músculo se va a contraer y va a hacer su movimiento hacia donde está mostrando la flechita. Y lo que va a hacer como primera función va a ser la distorsión. Ya con los rectos es un poco más sencillo porque podemos entender como funciones primarias que pues, hacen el recto lateral, la única función que tiene es hacer abducción, el recto medial va a ser aducción, y vemos que los rectos superiores pues como función primaria va a ser elevación, o sea, para el recto, perdón, el recto vertical, recto superior va a ser elevación y el recto inferior va a ser depresión, pero recordemos que tiene unas funciones secundarias y unas funciones terciarias. Entonces, este cuadro que está acá va a resumir eso que les vengo diciendo. Entonces, recordarles, recto superior, su función principal va a ser intorsión, su acción secundaria va a ser depresión, y su acción terciaria va a ser abducción. Para el oblicuo inferior, estoy hablando pues desde abajo hacia arriba. Para el oblicuo inferior, la función principal o acción primaria va a ser extorsión, su acción secundaria va a ser elevación y como acción terciaria va a ser abducción también. Los rectos, si vamos a hablar tanto del superior como inferior, entonces les decía, el superior, primera acción primaria elevación, pero segunda acción va a ser aducción, o sea, va a acercar el ojo hacia la línea media. Y como tercera función va a ayudar a hacer intorsión. El recto inferior, primera acción primaria, la depresión, también como segunda acción va a ser aducción, pero como acción terciaria va a ser extorsión. Y como les decía, el recto medial y el recto lateral solamente van a tener esa única función, ABD y aducción. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno. Bueno, esta otra gráfica que muestra resumen de otra fuente las funciones y estas flechitas que pues, básicamente van a representar como resumir también las funciones de los movimientos, ya sea para el ojo derecho o para el ojo izquierdo. Ya representando pues esta parte inicial, ahorita sí vamos a entrar a lo que serían los patrones alfabéticos. Entonces, con respecto a un patrón en B, sería una desviación horizontal que se ve más divergente, o algunos autores lo describen como menos convergente, cuando se hace la mirada hacia arriba, más para arriba que para abajo. Y un patrón en A sería como lo contrario, se hace una desviación horizontal que es más divergente en la mirada hacia abajo que en la mirada hacia arriba. Pero tenemos que tener en cuenta que se puede encontrar ambos tipos de patrones entre un 15 o un 25% de todos los estrabismos horizontales. Bueno, estos patrones alfabéticos van a tener diversas causas. Entonces podemos empezar por vamos a ir empezando como las principales. Entonces ya vamos a entrar a lo que sería como causa principal la disfunción de los músculos oblicuos. Entonces, podemos pensar que haya una hiperfunción aparente del oblicuo inferior si notamos que haya sobreelevación en aducción, con estas islas que tenemos acá. Entonces esta se va a asociar a los patrones en B. Pero si tenemos también una aparente hiperfunción del oblicuo superior, ya consideramos una sobredepresión en aducción, entonces lo encontramos en los patrones en A. Pero lo importante es que estas asociaciones pueden estar, pues, son secundarias, se deben a la acción de ABD, que es la acción terciaria de estos músculos, tanto el superior como el inferior, ambos oblicuos, superior e inferior. Entonces, a ver, en esta gráfica vamos a representar lo que sería un patrón en B, en el centro,
en el centro, vamos a encontrar la posición de mirada primaria de la niña. Vemos en el cuadro de arriba cómo ambos ojos divergen. Y en la mirada hacia abajo tienden a hacer dirigirse como hacia el vértice, formando un patrón en B. Pero lo que llama la atención es que si la niña la ponemos a mirar hacia el lado derecho, en el primer cuadro, este primerito de acá, vemos cómo este limbo se sube, se sobreleva, y eso nos empieza a indicar que hay una hiperfunción del oblicuo inferior. La niña va bajando la mirada, se supone que acá en el segundo cuadro está mirando a la derecha, pero vemos cómo todavía tiene angulado el ojito. Y si la niña va a mirar hacia abajo a la derecha, vemos que hay como una limitación a la depresión en la adulción. Y lo mismo puede pasar cuando la niña mira hacia el lado izquierdo. También notamos que hay una hiperfunción del oblicuo inferior acá, y abajo también hay una limitación para hacer la depresión. En este cuadro de acá tenemos una paciente. En el centro tenemos su posición de mirada primaria. Si la ponemos a mirar para abajo, vemos como ambos ojos hacen su desviación hacia afuera, mira hacia abajo, hacen una especie de exo. Pero si la ponemos a mirar para arriba, vemos que estos ojos se van como hacia el vértice, formando un patrón en A. Entonces, si esta paciente la ponemos a mirar hacia abajo, a la derecha, le decimos mire a su hombro derecho, vemos que el ojo izquierdo está más abajo de lo esperado para con el ojo derecho. Entonces, vamos a estar pensando que haya una ya de un oblicuo superior. Y si la ponemos a mirar para arriba, como vemos acá, arriba a la derecha, este ojo izquierdo no se va a subir tanto como el ojo contralateral. Cosa similar que sucede cuando la ponemos a mirar hacia su lado izquierdo. También vemos que hay una limitación para hacer la elevación y se nota mucho el descenso cuando la ponemos a mirar hacia abajo. Bueno, esto es más o menos como lo que se representa en cuanto a difusión de los músculos oblicuos. Como otra causa de estos patrones alfabéticos, vamos a tener lo que serían las anormalidades en el sistema de poleas orbitario, conocemos como heterotopias o distopias. Entonces, conocidas como causas de disfunciones de los oblicuos y también de funciones alteradas de los rectos que pueden formar ambos tipos de patrón, tanto en A como para patrón en B. Entonces, se ha descrito que los efectos en estas poleas ayudan a describir el hecho de que pacientes que tengan las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo pueden mostrar este tipo de patrones. Entonces, acá les traigo esta fotico que ven ahí, es una niña que tiene un síndrome de Cruzon. Esta es una anormalidad craneofacial que típicamente puede mostrar un patrón alfabético, generalmente es un patrón en B, y lo que se encuentra es que hay una variación subyacente en la configuración orbitaria que se va a ver reflejada en la orientación de la fisura. Entonces, se ve marcada elevación del ojo en aducción como manifestación de rotación de las órbitas, del sistema de las poleas y también de las vías musculares. Entonces, este es un caso en particular, esta anomalidad es craneofacial, el síndrome de Cruzon. Pero esta otra fotico que les queda ahí que muestran cómo esta pacientica tiene unas fisuras palpebrales orientadas hacia abajo. Esto se destaca, si ustedes ven acá el canto interno está mucho más arriba que el canto externo. Entonces esto nos ayuda como a ver semiológicamente estos hallazgos. Entonces, estos pacientes manejan este tipo de patrones. Otra de las causas que encontramos en los patrones alfabéticos serían las torsiones oculares, que la describen que no es tan importante como la distopia de las poleas, pero estas torsiones desplazan como la trayectoria de los músculos rectos verticales. Entonces, si tenemos
si hay extorsión, lo que se hace es que se desplaza el músculo recto superior de forma temporal y el recto inferior por vía nasal, y esto va a contribuir a que se produzca un patrón en B. Cosa contraria pasa con la distorsión, que se desplaza el recto superior ya sea hacia la vía nasal y el recto inferior de forma temporal y van a tender a producir un patrón en A. Tenemos esta imagen nos muestra lo que sería una extorsión del ojo izquierdo subsecuente a una hiperfunción del oblicuo inferior. Entonces tomaron este fondo de ojo de este paciente y en la imagen de la izquierda, lo que correspondería a su ojo derecho, vemos que pues, tiene el nervio, tiene la vasculatura y tiene su mácula en una posición que es habitual. Cosa contraria que pasa con su ojo izquierdo, donde vemos que ellos acá entre las dos líneas imaginarias, esas dos líneas negras, tratan como de ubicar la mácula con referencia con el disco, pero en el ojo que está en distorsión, como esa mácula está mucho más abajo de lo que esperaría. Entonces esto es a lo que se refieren cuando hablan de torsiones oculares. Tenemos este otro caso de un niño, pero este niño es un síndrome de Apert, los que con un patrón en B extremo y también presentaba las características del CISO y también describían que pues tampoco tenía afición binocular. Entonces, en las imágenes de arriba son las imágenes prequirúrgicas. A este niño se sometió a miotomías de ambos oblicuos inferiores, se le hizo transposición superior de los rectos laterales y transposición inferior de los rectos mediales. Y llegando a un procedimiento bastante efectivo donde se redujo bastante el patrón en B, como ustedes ven en las imágenes en las imágenes o sea, acá en el centro pues tenemos la imagen en posición de la mirada primaria, pero vemos, por ejemplo, acá en la primera imagen del ave, vemos cómo mejora bastante lo que correspondería a una hiperfunción de los oblicuos. Entonces, la calidad pues, de este niño mejoró bastante. Y de abajo, lo que les quiero mostrar es que le tomaron una tomografía mostrando un corte coronal prequirúrgico, donde se veía cómo, a ver, las líneas blancas así paralelas sería pues, una línea vertical común y corriente donde deberían estar alineados los ojitos. Pero en las líneas amarillas, punteadas, hacen como la correlación de cómo están ambos músculos rectos superiores e inferiores. Entonces se ve la angulación tan marcada que tenían este niño, perdón, que se va a correlacionar con las imágenes de abajo de la B y la C, con el fondo de ojo, vemos esas máculas que están prácticamente casi a 45 grados de su posición habitual. Entonces, eso como causa principal, de las causas principales, lo que correspondería a un patrón en B extremo, correspondiente a un síndrome alfabético. Bueno, listo. Otras causas que tenemos de patrón alfabético, entonces vamos a tener unos músculos rectos horizontales que pueden estar restringidos, pero esto lo podemos notar más en un patrón en X. Podemos hablar también de una inervación anómala que está asociada a otros trastornos congénitos de denervación craneal. Esto es más observado en un patrón en Y. Y podemos hablar también de una inervación selectiva de los compartimentos tanto superior e inferior de los rectos horizontales. Entonces, esto se ha visto más como patrones tanto en A para B, pero que todavía sigue siendo investigación. Hasta ahí, entonces, como hablando de la parte etiológica de estos patrones alfabéticos. Ya si queremos enfocarle lo que sería la parte del examen físico y la identificación del patrón y las características que podemos encontrar,
Estos patrones, tanto el A como el B, se van a determinar midiendo, pues, haciendo que, o sea, la idea es mirar la alineación de ocular mientras el paciente está fijando un objeto que se encuentra a distancia, evitando la fusión, generalmente en posición primaria, y pues haciendo que el paciente mire tanto para arriba y para abajo, hasta aproximadamente unos 25 grados de la posición principal. Se necesita que para eso que el paciente tenga una corrección refractiva adecuada durante la medición. Nosotros como personas que estamos examinando estos pacienticos debemos buscar específicamente la hiperactividad de los oblicuos, ya sea en sobreelevación o en sobredepresión, debido a su frecuente asociación con el patrón alfabético. Para un patrón en A se considera un significativo, típicamente significativo si la diferencia entre la mirada superior e inferior correspondería a 10 dioptrías de prisma, 10 dioptrías prismáticas. Pero para determinar que haya la presencia de un patrón en B, esta diferencia debe ser al menos de 15 dioptrías prismáticas, porque hablan de que normalmente hay una convergencia fisiológica en la mirada hacia abajo. Entonces, por eso le aumentan 5 dioptrías más para ya considerar lo que es un patrón alfabético en B. Enfocándonos en el patrón en B, entonces hablamos que decimos que es el tipo más común de patrón de estrabismo, es más frecuente en pacientes que tienen endotropia infantil. Generalmente no está asociado, no está presente cuando se desarrolla la endotropia, pero se dice que durante el primer año, incluso hasta más tarde, puede notarse ya el patrón en B. Y también puede notarse en pacientes que tengan parálisis del cuarto par, generalmente que sean bilaterales y que tengan otro tipo de malformaciones o dismorfismos. Con respecto al patrón en A, se correspondería al segundo tipo más común de patrón alfabético y generalmente ocurre con mayor frecuencia en exotropias y se está fuertemente asociado con pacientes que presentan espinas rígidas. El patrón en Y, hablamos de que sería una pseudohiperfunción del músculo oblicuo inferior. Generalmente tienen alineada o sea, la posición de mirada está alineada y cuando miran para abajo también pues, está alineada, pero cuando se le pide al paciente que mire hacia arriba, entonces se va a notar pues, la divergencia de ambos ojitos. Entonces, lo que dicen es que parece que esos músculos oblicuos inferiores pueden estar sobreactivados y se cree que la desviación se debe a una inervación anómala de los rectos laterales cuando se le pide al paciente que mire hacia arriba. ¿Qué tenemos que se debe tener en cuenta cuando se quiere examinar un patrón en Y? Que la sobreelevación no se vea cuando se mueven los ojos directamente de forma horizontal, sino que se le pide al paciente que mire a la vez horizontal y un poquito hacia arriba. Entonces ahí vamos a empezar a notar el patrón en Y. Pero que sea también acompañado de que no haya extorsión en el fondo de ojo, que no haya diferencia en la desviación vertical cuando se hace inclinación de la cabeza y que tampoco haya una hipofunción del oblicuo superior. Entonces, estos son como tips para tener la evaluación de otros tipos de patrones alfabéticos. En un patrón en X, encontramos que hay una exodesviación en la posición primaria, que esta exodesviación va a aumentar cuando se le pide también al paciente que mire para arriba y que mire para abajo. Lo que se asocia en este tipo de patrón es que haya una sobreelevación y una sobredepresión en aducción cuando le pide al paciente que mire para arriba y mire para abajo. Y esto son más comúnmente vistos en pacientes con esotropias de ángulo grande. Y por acá, por último, les tengo ciertas características del patrón en lambda, que es el raro, más raro de todos, que lo describen como una variante de la exotropia del patrón en A, en el que se ve una desviación, que la desviación horizontal es la misma en posición de la mirada primaria y mirada hacia arriba, pero se va a notar mucho más cuando se le pide al paciente que mire hacia abajo. Es como muy lo contrario a un patrón en Y.
y está generalmente asociado a sobre depresión en aducción. Entonces, hasta ahí tenemos lo que serían las características de los patrones alfabéticos. Vamos a entrar a lo que corresponde al manejo. Entonces, para este manejo hay ciertos principios generales, de hecho son bastantes, que los voy a describir, pero y que es importante tenerlos en cuenta para ya después de estos principios ya hablar del manejo quirúrgico para cada patrón. Entonces, principios generales. Si el patrón está asociado a una aparente hiperfunción de los oblicuos, entonces lo que se recomienda es hacer un debilitamiento de debilitamiento de ambos de los oblicuos que estén comprometidos, ya sea que presenten sobre elevación en aducción o sobre depresión en aducción. Si los pacientes, si a los pacientes les ve que no hay como hiperactividad, hiperfunción de estos oblicuos o que no está muy claro, entonces, o que haya un patrón inconsistente que no comprometa el oblicuo, entonces lo que se va a hacer ya es una transposición vertical, pero de los rectos horizontales, sí. Entonces, lo que recomiendan es como que los músculos se van a transponer de la mitad a la anchura del tendón. Y se describe que si se hace esta transposición, los rectos mediales siempre se van a mover hacia el vértice del patrón y los rectos laterales se van a mover hacia la boca de la letra, hacia la parte más vacía, hacia la parte más divergente. Yo ahorita pues me adelanto un poquito. Esta es la imagen representativa de lo que correspondería a la dirección del desplazamiento cuando se quiere hacer esas transposiciones. Entonces, recordando que los rectos mediales siempre se van a mover en dirección del vértice. Ustedes ven acá en el patrón en A, entonces se mueven para arriba los mediales y en B para abajo. Y para los rectos laterales sería lo contrario. Les voy a volver acá un poquito. Dicen que estas reglas se van a aplicar si los músculos rectos horizontales están debilitados o tensos. Que si se utiliza la transposición de los rectos horizontales para tratar un estrabismo que tenga, o sea, que haya un estrabismo con un patrón alfabético, cuando haya una torsión ocular asociada, entonces esta torsión se va a agravar. Y que por lo contrario, si se hace la transposición del músculo recto para tratar la torsión, hará cualquier otro tipo de patrón y va a empeorar el estrabismo. Entonces esto no sería como la opción para este caso. Acá en este cuadro de abajo, esto es una mnemotecnia bastante útil que hace alusión a lo que estaba acá. MA va a decir que los rectos mediales se van a mover hacia el lápiz y LE, los rectos laterales se van a mover hacia empty space, o sea, hacia el espacio vacío, que sería pues como la abertura del patrón de la letra. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Estos principios de acá ya hablan es como que depende del procedimiento quirúrgico que se realice. Si se quiere hablar de una cirugía de retroinserción o recesión de rectos horizontales, porque haya otro tipo de factor que lo indique como una cirugía previa o que no haya mejoría no haya una visión que no mejore en uno de los ojos. Entonces, estos desplazamientos de la inserción de los rectos se van a hacer en direcciones opuestas, como se ve también. Que estos procedimientos deben hacerse con precaución en pacientes que ya tengan una fusión binocular, ya que pues al producir torsión pueden volverse sintomáticos. Y ya hablan que ciertos cirujanos van a ajustar, ellos lo dicen como la cantidad de cirugía horizontal debido al efecto del debilitamiento del músculo, o sea, al hacer debilitamiento del músculo oblicuo, tiene un efecto potente sobre la desviación horizontal. Entonces, pues, sobre todo si hablan de los oblicuos, del oblicuo superior, entonces esto pues, también está controvertido, eso es como el cirujano lo determine. Que de hecho, otros cirujanos creen que al debilitar el oblicuo superior bilateral van a provocar un cambio incluso entre 10 y 15 dioptrías hacia la convergencia en posición
de mirada primaria y van a sugerir como ir modificando esta cantidad de cirugía pues, para compensar los cambios esperados. Lo mismo pues aplican cuando se quiere hacer debilitamiento del oblicuo inferior. Esta cantidad de cirugía pues no necesita ser muy alterada porque cuando se hace el debilitamiento del oblicuo inferior no va a cambiar sustancialmente la alineación de la posición primaria. Y ya como último principio general para llegar a estos procedimientos quirúrgicos, entonces hablan de que la cirugía de los músculos rectos verticales, pues rara vez se utiliza porque cuando se hace la transposición ya de los rectos horizontales, pues que se hacen frentes para endotropia o para exotropia, esta cirugía prácticamente suele ser, o sea, cuando se hacen ya la transposición de los rectos horizontales, con esto es suficiente y pues rara vez tocan los rectos verticales. Bueno, eso es lo que tenemos con respecto a los principios generales quirúrgicos. Ahorita vamos a hablar con lo que sería un tratamiento específico para los patrones, tanto para en A como para en B. Bueno, entonces, si se un paciente de cirugía con un patrón en B, si tiene endotropia o exotropia en B asociada, endotropia o exotropia con patrón en B, que está asociada sobre elevación en aducción, la cirugía que se hace es el debilitamiento del oblicuo inferior. Si los pacientes tienen endotropia o exotropia con patrón en B que no esté asociado a sobreelevación en aducción, entonces lo que se hace es transposición vertical de los músculos horizontales. Entonces esto es como volviendo a lo que les decía un principio. Y todo depende si en primera instancia hay hiperfunción o no de los oblicuos. Si en este patrón en B notamos que el paciente tiene también desviación vertical, tiene tienen la desviación, me escapa en este momento la desviación disociada. Vertical disociada. Perdón, desviación vertical disociada, muchas gracias. Entonces, la transposición anterior del músculo oblicuo puede mejorar para ambos patrones, para el patrón en B y una vez va a mejorar la desviación vertical disociada. Entonces, si tenemos pacientes con endotropias infantiles menores de 2 años, estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar desviación vertical disociada. Entonces, se puede considerar que la transposición anterior del oblicuo inferior se puede hacer de forma preventiva. Esto es cuando correspondiente a lo que sería la cirugía para el patrón en B. Ya si vamos a hablar de una cirugía específica para un patrón en A, entonces si estamos hablando de exotropia de patrón en A o endotropia asociada a una sobredepresión en la aducción, entonces lo que se hace es debilitamiento del oblicuo superior. Se habla de que la tenotomía de 7/8 posterior de las inserciones es un método eficaz para tratar hasta 20 dioptrías del patrón en A sin un efecto significativo sobre la torsión. Lo que recomiendan también es hacer un alargamiento del tendón del oblicuo por recesión o una inserción de un espaciador o un procedimiento de alargamiento del tendón dividido. Pero que, o sea, esto se puede utilizar para debilitar los oblicuos superiores. También se puede hacer tenotomía oblicuo superior bilateral, siendo esto un procedimiento pues bastante potente que puede corregir hasta 40 o 50 dioptrías del patrón. Yo les decía que eso es un procedimiento bastante potente y pues hay que tener cuidado cuando se realiza. ¿Por qué? Porque puede llevar un riesgo de generar una torsión inducida que puede volverse sintomático para estos pacientes que ya venían con una fusión binocular. Y por último, para los pacientes que tengan una exotropia con un patrón en A o una endotropia que no esté asociada a sobredepresión en aducción, entonces lo que se hace es la cirugía de los horizontales, transposición vertical del recto medial y recto lateral.
Entonces, hasta ahí tenemos lo que sería el patrón en B. Si vamos a hablar de cirugía para el patrón en Y, entonces, o sea, teniendo en cuenta que los patrones en Y no suelen deberse a una franca hiperfunción de los oblicuos inferiores, entonces, debilitar estos músculos no se considera que sea un tratamiento pues, muy eficaz. Entonces, mejor se recomienda hacer la transposición superior de los rectos laterales, puede mejorar el patrón, pero que realmente no elimina del todo. Si vamos a hablar de procedimientos para el patrón en X, entonces recordando que estos suelen deberse a una pseudohiperfunción de los oblicuos causada por una contractura de los rectos laterales cuando, eh, cuando tenemos pacientes que tengan isotropias en ángulos grandes. Entonces lo que se recomienda para el patrón en X es hacer una recesión de los rectos laterales realmente. O sea, al hacer la resección de los rectos laterales van a mejorar el patrón en X. Y para realizar procedimiento quirúrgico en el patrón lambda, entonces, como se dijo, estos patrones se asocian generalmente a una sobredepresión en aducción. ¿No? Entonces, hacer un adecuado debilitamiento del oblicuo superior puede ser útil para los pacientes que presenten el patrón en lambda. Recordando pues que este es el patrón más raro de todos. Por acá, esta tabla va a resumir lo que sería el tipo de patrón. Tenemos 5 patrones. El patrón en B está más fuertemente asociado a endotropias infantiles que se pueden presentar con o sin sobreelevación o sobre depresión en aducción. Entonces, si se presenta esto, se hace debilitamiento del oblicuo. Estoy hablando del patrón en B. Y si no hay sobreelevación o sobredepresión, lo que se hace es transposición transposición vertical de los rectos horizontales. Y si además el paciente presenta desviación vertical disociada, lo que se hace también, es una transposición anterior del oblicuo inferior. El patrón en A, entonces, más asociado a exotropias, si presenta entonces la sobreelevación o la sobredepresión en aducción, entonces también se hace debilitamiento, pero en este caso ya del oblicuo superior. Si no hay esta asociación, entonces se hace transposición vertical, recordemos la mnemotecnia, los mediales para el vértice y los laterales para la abertura. Si tenemos el patrón en Y, lo que pensamos es que haya una pseudo hiperfunción del oblicuo inferior, entonces lo que se recomienda es hacer la transposición superior de los rectos laterales. Para los pacientes con patrón en X, pensamos en que tengan exotropias de ángulos grandes, pensando en que pueda haber una pseudo sobreacción debido a contractura de los rectos laterales. Entonces lo que se hace es resección de los rectos laterales precisamente. Y si tenemos un patrón en lambda, lo que pensamos es que sea una variante del patrón en exotropia. Y lo que se hace es un debilitamiento de los músculos del oblicuo superior. Esta tabla resume el procedimiento quirúrgico a realizar. Esa tabla es de otra fuente, pero básicamente lo que dice es lo mismo. Según el tipo de patrón y si hay asociación, si hay presencia o no de sobreelevación o sobredepresión en aducción, entonces se hace determinado procedimiento. Y bueno, eso era lo que les quería compartir por ahora con los patrones alfabéticos.